Y vamos a repasar algunos resultados de este reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia con uno de sus autores, con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, que presentó esta mañana el informe y hay algunos hallazgos interesantes para compartir. Vamos a ver si tenemos ya en la línea a Carlos Basombrío. Ahí está, ya lo vemos. Buenas noches, señor Basombrío. Gracias por su tiempo. Buenas noches, un gusto estar en su programa. Bueno, quizá una primera pregunta sería, o un primer comentario sería, es poco usual que una entidad financiera tome con tanto peso el tema de la inseguridad para promover la investigación en torno a eso, ¿no? Es un caso que no recuerdo haber visto en otros lugares, pero en todo caso facilita que ustedes puedan seguir investigando este tema de la inseguridad y la extorsión, por ejemplo, que llega a 1 de cada 4 encuestados, ¿no? Como víctima o como persona que conoce a una víctima. ¿Es la extorsión, sin duda, el delito de moda en nuestro país, señor Basombrío? Por supuesto, pero antes quisiera explicarle, el banco, el BCP y el grupo, el sector corporativo donde está el banco, tienen una iniciativa que se llama Banco de Ideas, donde apoyan iniciativas de investigadores sobre distintos temas de interés nacional. Como usted imaginará, este tema es de interés nacional altamente, y nosotros agradecemos mucho el apoyo que nos dan, que nos permite, por ejemplo, tener esa encuesta de Ipsos que usted acaba de citar, haber podido organizar una buena conferencia de prensa, tener una página web de buena calidad y que nos permite trabajar en búsqueda de más información, sistematización. Y ojo, el observatorio no es para opinar, ¿ya? El observatorio es para poner data sistematizada y ordenada, hacer propuestas y recoger las de otros, ¿no? La mayor parte de las cosas que salen en el observatorio son fuente oficial, que nosotros estamos sistematizando y ordenando. Como usted dice, en esta encuesta, como en otras de Ipsos, que hace para el observatorio, le preguntan a los encuestados: ¿usted en los últimos 3 meses ha sido víctima de extorsión o conoce a alguien que ha sido víctima de extorsión? Y como usted bien dice, 25% de las personas señalan que sí, y eso sube a nivel delicto. Sube, si no me equivoco, al 31%. Es una cifra muy alta. No quiere decir, ojo, que todos han sido extorsionados en esta pregunta, sino conocen, ¿no? Conocen también de amigos, familiares, vecinos, lo que fuera, en ese sentido. Y hay 5 preguntas ahí que tienen que ver con el préstamo gota a gota, que como ustedes saben, es un préstamo extorsivo, muy cruel, donde se le presta a las personas a unas tasas enormes, no pueden pagar y puede terminar hasta en la muerte de la persona que no puede pagar. Señor Basombrío, antes de que continúe, ¿le parece que podamos ver esta primera lámina, esta primera página que la tenemos ya para compartir con quienes nos están siguiendo? Estamos compartiendo los resultados de un primer reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. Está con nosotros el exministro Carlos Basombrío. Estas son, por ejemplo, 2 de las preguntas que se hacen, ¿no? En los últimos 3 meses, usted o alguien que conoce ha sido víctima de extorsión, y ahí es donde nos decía, Perú 25%, Lima 32%. Bueno, es un montón, igual que 1 de cada 4 esté tan cerca a ese delito. Y se daba también que en el nivel socioeconómico B. ¿Esto qué quiere decir, señor Basombrío? A ver, quisiera que eso es un tema bien importante, porque ese quiere decir que bastantes más en el sector B, una proporción mayor, sufre de esto. Pero, ojo, el sector C es mucho más grande que el sector B. Es una pirámide, recuerdan ustedes. Entonces, ese 26% del sector C es en realidad mucha más gente, igual en el D, que lo que la incidencia en el sector B. No sé si transmito la idea,
Sí, perfecto, se llega a entender. Del sector B, casi más de uno cada tres, y en el sector C y D la proporción es menor, pero la cantidad de gente que está en esos sectores es mucho mayor. Entonces, eso significa que están extendidos entre el sector B, C y D las personas que más víctimas de la extorsión. Se entiende que hay mucha más cantidad de población en esos niveles socioeconómicos, ¿no? Ahora, el gota a gota también crece y bajo el mismo patrón de que el indicador nacional está en 15% y el indicador para Lima es un poco más complicado, está en 21%, lo que es 2 de cada 10 personas ha sido víctima o conoce alguna víctima de los préstamos gota a gota. ¿Aquí cree que la legislación pueda resolver algo? Porque este Congreso se ha encargado de definir el delito y poner una sanción, pero ¿basta con eso, señor Basombrío? Me parece positivo que se haya regulado en el Congreso, así como hay muchas normas que están en el reporte cuestionables en el Congreso. Es positiva porque ya da un marco legislativo. Ahora, el problema con las leyes es que no se quede en el papel, sino que haya capacidad de enfrentarlas y buenas estrategias para poder solucionar los problemas. En buena hora la norma esta en particular, pero bueno, pongámosla en práctica, ¿no? Claro, tenemos otra gráfica que podemos ir compartiendo, estamos mostrando este informe. El informe también pueden tenerlo, amigos, si quieren verlo a detalle, en la página web Observatorio del Crimen y la Violencia.com. Vean esto es victimización, ¿no? El concepto de victimización nos puede recordar, señor Basombrío, para entender esta lámina. Pero estas son ya no encuestas, ¿ya? Estas son cifras oficiales, mejor dicho, sí son encuestas, pero del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Recuerden que el INEI es el que mide si ha crecido el Producto Bruto, si hay cuánto hemos producido, etcétera, etcétera. Es la institución oficial del Estado que se dedica a esto, que hace los censos, etcétera. Lo que encuentra la victimización, ¿qué cosa es? Es la respuesta de una pregunta a un ciudadano mayor de 15 años que se le pregunta, dígame usted, señor, o señora, o joven, o jovencita, ¿y usted ha sido víctima de un delito en el último año? ¿En todo el último año? Ya no se conoce, si ha sido víctima nada más. Y lo que sale, con toda claridad, es que en el caso de la nacional, o sea, el promedio de todos los lugares, lo que se ha producido en los 2 últimos años es una subida desde, digamos, de un piso de 22 o por ahí, a un piso, a un momento de 27, que se ha estabilizado ahí en los últimos meses en 27. Es una cifra alta que da cuenta de todo tipo de delitos. Ahí hay que anotar, como una nota de pie de página, que en este caso, cuando se habla del delito más frecuente, es el robo agravado de celulares, dinero, carteras o laptops en las calles, ¿no? Claro, esa es una constante, el más frecuente. ¿no? Sí, ese es, bueno, claro, es el más frecuente y lo ha venido siendo, creo, por varios años, ¿no? El robo de celulares, quizá desde los últimos años. Millones de celulares se roban cada año. Claro, ¿no? Y hay una industria enorme detrás de eso, mercados negros también. Pero tenemos otra placa también para mostrar, estamos repasando esto que es en algunos puntos una encuesta, ¿no? Hecha por apoyo para este observatorio y por otros lados también nos está contando el señor Basombrío data procesada de la información oficial, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con las denuncias por extorsión. Ya, yo quisiera ir, porque esto viene para su interpretación, vamos a necesitar ver luego la segunda lámina, ¿ya? Okay. La preocupación que tenemos nosotros es que no se haga... A ver, las denuncias, empiezo por ahí, mejor en orden. En los últimos años se acumulan, si no me equivoco, 37.000 o una cosa así denuncias, un montón de denuncias. Por supuesto, un porcentaje muy menor de los afectados, porque la gente tiene miedo de denunciar. Y en el 24 se sigue denunciando con mucha fuerza. Ojo, insisto, es importantísima esa información, pero no es la mayoría la que denuncia. No sabemos qué porcentaje es la que denuncia,
pero dar cuenta de que hay un problema muy serio. Lo que nosotros hemos encontrado y nos ha preocupado muchísimo es una cosa que no hemos llegado a comentar mucho en el debate sobre estos temas. Si usted tiene como Policía Nacional casi 45.000 denuncias, por decir algo, tiene una información valiosísima, nueva, valiosísima, para poder saber con análisis anónimo. Ya no interesa a la persona, sino lo que interesa es el perfil, dónde, qué hacen, cómo lo hacen, en qué lugares, hasta qué horas es la más frecuente, etcétera, etcétera. Esa información de 45.000 delitos, de denuncias, para lo que sirve es, para lo que debiera servir es, para profundizar investigación y detener y llevar a la cárcel a muchos extorsionadores. Pero ¿quién podría hacer eso en el Estado, no? Porque no, pero eso le corresponde a la Policía Nacional, claro. En primer lugar, luego en un segundo momento al Ministerio Público, etc. Quiero que vayamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Sí? Vamos a verla. Porque ahí vamos a ver, ya se ha pasado dos, es la anterior. A ver, vamos a ver la anterior que teníamos, la de las extorsiones, ¿verdad? La de las denuncias. Hay una sobre estadística del INPE. Hay una sobre la estadística del INPE. Si no le encuentran... La del número de internos en penales. A ver, ya ayúdame con la página 13. Esa es la que quería mostrar. Ahorita la ponemos, ahora la ponemos. Estamos comentando que hay una masa crítica de información muy, muy, muy grande que debía permitir tener más detenidos en las cárceles por extorsión. Veamos lo que ha sucedido en la realidad, y esa es información oficial del Perú también. Cuando veamos la lámina 13, voy adelantando, vamos a ver que en el año agosto del 2024, lo que tenemos de detenidos por extorsión equivale a lo que teníamos en el 2015. Sí. No necesariamente son las mismas personas, pero la cantidad es la misma. Es decir, han pasado 10 años y no hemos logrado meter presos a más extorsionadores. Estamos en lo mismo. Esa es una preocupación que nos ha dado, que es muy, muy seria, que creemos que es lo que más nos ha impactado del primer reporte que hemos hecho. Entonces, tenemos información enorme en base a esta data que se analiza. Esa información debió traducirse en un trabajo, primero a la policía, al Ministerio Público, etcétera, para meter presos a esa gente, desorganizar a las organizaciones criminales y meterlos presos. La estadística dice que ello no se ha movido. O sea, mejor dicho, se movió en un momento hacia arriba, en el 15, 16, 17, 18, y de ahí volvió a caer, hasta llegar este año a una cifra que solo se puede comparar con una que ocurrió 10 años, como usted está viendo en la lámina. Vamos a ver si podemos poner la página 13 de este primer reporte. Es la página número 13, literal. Es la página 13 que dice número de internos en penales por delitos de extorsión. Y ahí lo que se muestra, es lo que viene comentando el señor Basombrío, es que en el año 2012 teníamos 581 internos en penales por delito de extorsión y llegamos a un pico en 2018 de 1.350 internos en penales por delito de extorsión. Eso bajó considerablemente hasta el 2022, pero desde entonces empezó la curva a crecer, ¿no? Y hoy, por ejemplo, esto muestra que en el año 2024 tenemos 1.186 internos en penales por delito de extorsión, ¿no? Ojo, con muchos más presos. Con muchos más presos. Una cifra muy parecida a la del 2015, teniendo muchos más presos que entonces. O sea, proporcionalmente al número de detenidos total, peor es el indicador. Porque como hay casi 100.000 ahora y habían algo de 70.000 en esa época, la proporción es incluso peor. Pero el número absoluto es desgarrador. No se está metiendo a la cárcel a los extorsionadores. A ver, vamos a ver el cuadro, ya lo tenemos. Hace 10 años cuando casi no había extorsión en Lima, por ejemplo. Ahí está.
Ahí tenemos el cuadro entonces, ¿no? Como ve usted, sube rápidamente. En el 2013 se aprueba la ley contra el crimen organizado y comienza a subir mucho hasta el año 2018, que duran los efectos. Ahí no quiero atribuirme ningún mérito, pero en esa época se crea la DIVIAC y hace muchísimos operativos usando la ley de crimen organizado, y después viene la crisis política, viene la llegada del gobierno de Castillo, y ahí comienza esta decadencia. Fíjense la cifra del 2015 y la del 2024, básicamente iguales, una pequeñísima diferencia, con una población penal que es muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, en realidad son menos en proporción. O sea, en resumen, 10 años de lucha contra la extorsión, no hemos avanzado mucho. Claro, no hay resultados, ¿no? Y se ve un retroceso. Ahora, también ustedes tienen un comentario, un capítulo de este primer reporte habla sobre la minería ilegal, ¿no? La minería informal y cuál es la percepción de la ciudadanía de eso. Vamos a ver ese cuadro también que me parece interesante porque aborda otro lado de este enorme problema, ¿no? Estos son los efectos negativos de la minería ilegal, que entendemos, señor Basombrío, ya es un problema de seguridad nacional, quizá el más grande. Se habla de que ya le ganó ese peso en economía ilegal al narcotráfico, ¿no? Así es. Y lo que más recoge la gente y que tiene que ver con la minería ilegal en la selva amazónica, en los ríos, es la destrucción del medio ambiente, ¿no? Por supuesto, es una economía ilegal que no paga impuestos, no le da derechos a sus trabajadores, hay trata de personas en los lugares que hay esa minería y una serie de cosas que la violencia que la gente percibe, lo que la gente percibe, eso es una encuesta de Ipsos para Perú 21 de agosto del 2024. Correcto. Bueno, qué interesante porque sí, efectivamente la evasión de impuestos aparece como una de los segundos factores que ve la gente dañinos, digamos, de esta industria. Y claro, ¿no? La minería ilegal hace eso, evade impuestos, pero también hay mucho contrabando. Lo veíamos en un informe de Punto Final, por ejemplo, de explosivos de Bolivia, ¿no? Que compran explosivos para poder operar, para poder explotar el mineral o extraer el mineral. Y de alguna manera también allí tienes una economía ilegal haciéndose cada vez más robusta, ¿no? Yo quisiera insistir además, acá los que se hacen ricos son los que invierten en minería ilegal, pero los trabajadores de la minería ilegal trabajan en condiciones espantosas, medievales, casi semiesclavos en muchas circunstancias, no tienen ningún derecho, no les dan seguro, obviamente, no les dan nada, no tienen ningún tipo de estabilidad. Si se mueren, muchas veces los tiran a los ríos o los esconden. Es una realidad horrorosa de las personas que trabajan allí. Es el negocio de capitalistas ilegales, digamos, que actúan de la peor manera, ¿no? Nosotros también ahí hemos hecho algunas propuestas, que están en la lámina siguiente, que son, porque la idea del observatorio es que dé alternativas también. Ojo, no solo que hayamos elaborado nosotros, por supuesto, pero en este caso sí hemos recopilado un paquete de propuestas para que se pueda discutir sobre su validez ahora en la etapa en la que se necesita establecer nuevas reglas de juego para la minería ilegal en el futuro, ¿no? Una de esas propuestas que hace el observatorio es fortalecer los estados de emergencia por minería ilegal, ¿no? Diciendo, aquí sí valen los estados de emergencia. Quizá eso me lleva a pensar que también hay una crítica implícita a que esta receta del estado de emergencia sea, por ejemplo, en este momento esté vigente para casi o más de un tercio del territorio de la capital, ¿no? A ver, sobre el estado de emergencia en Patás, que es al que notoriamente nos estamos refiriendo, nosotros pensamos que sí tiene todo el sentido del mundo, y me explico por qué. La minería ilegal es algo que se tiene que hacer a la vista, que la ves, que sabes dónde está el socavón, que hay un camino de regreso
donde los camiones pasan. Claro. Un circuito que lo lleva a las procesadoras. Tiene todo el sentido del mundo tener un estado de emergencia que les permita, detener, ¿no?, a esas personas con mayor facilidad, porque ya no, la orden impide la libre tránsito, etcétera, etcétera. Y ahí sí las Fuerzas Armadas tienen un sentido muy importante, porque es un factor disuasivo. Nosotros dudamos, y eso hay que evaluarlo, siempre con estadísticas. Y las estadísticas no son favorables en el sentido de que los estados de emergencia hayan funcionado. Correcto. ¿Por qué? Porque se hacen sin un trabajo previo para identificar a los extorsionadores. Si tú no sabes quiénes son los extorsionadores porque no has hecho investigación, como decíamos antes, mal te puede servir el estado de emergencia. Entonces pensamos que allí no funciona. Y la segunda, que como observatorio hemos hecho un trabajo propio que se suma al de otras fuentes de información, como la de el Sistema Nacional de Defunciones, que muestra claramente cómo ha ido creciendo los homicidios a lo largo de los años y en particular en este año. Pero nosotros hemos recopilado información de medios de comunicación de todo el país, de televisivos, radiales, impresos, y evitando la duplicación hasta donde ello es posible, hemos consignado uno por uno los homicidios que tienen que ver con el sicariato. Y si usted entra al observatorio, ahí está la lista, uno por uno. Y nos sale una estadística de que ha aumentado entre mayo, registró 43 en los medios, en la manera en que he explicado, 43 homicidios en mayo. Todos los meses que han seguido ha aumentado y ahora está en 109. Quiere decir que en 7 meses se ha duplicado ese tipo de asesinatos. Entonces hay una preocupación allí, porque si la estrategia que se dice que funciona es esa, debió haber bajado esas cifras. Debieron haber bajado esas cifras y no, claro, han seguido aumentando. Clarísimo. Definitivamente esa es una realidad que también de alguna manera permite calificar la gestión del gobierno, ¿no? Y a eso quiero ir. ¿Cómo califica la gestión de este ministro del Interior? Para terminar, señor Basombrío, y a todos recomendarles que vean el informe del observatorio. Les decía, Observatorio del Crimen y la Violencia.com, ahí pueden tener el informe. Y eso, su examen del gobierno con estamos cerrando el año, creo que es un buen momento también para ver cómo se manejó la seguridad ciudadana este año 2024 en el país. Fíjese, como observatorio no emitimos opinión ni juicios políticos. Como persona, más o menos creo que mis puntos de vista son conocidos. Tengo una preocupación por si es la persona adecuada, que comparte la mayoría de la población esa preocupación, pero el observatorio no da opinión pública. Correcto. El observatorio lo que quiere darles a usted, por ejemplo, ha sabido aprovechar muy bien en esta entrevista, información que le sea útil para su trabajo. A los actores estatales, información que les permita tomar decisiones más informadas, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo del observatorio. Y le agradezco muchísimo sus preguntas tan interesantes y atinadas. No, a usted su tiempo también. El primer reporte sobre crimen y violencia a cargo de Capital Humano Social y el Banco de Ideas, ¿no?, de Credit Corp y el Banco de Crédito del Perú también. Gracias, señor Basombrío, por su tiempo. Muy interesante los resultados y a la espera de un segundo reporte para también estar desde ese monitoreo. Lo sabrá y abordarán temas regionales, comparativos con el exterior, siempre en la línea de aportar información que ayude a tomar buenas decisiones. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.